Una mujer escuchaba con interés al predicador. De repente, de un salto, salió del auditorio. Al poco rato regresó, siguió escuchando al predicador con más interés y una gran sonrisa en los labios. Al final, el predicador, cuando la despidió a la salida, le preguntó por qué había salido con tanto interés. Ella le contestó: lo que pasa es que alcancé a mirar a su chofer y quise preguntarle si realmente lo que usted predica lo vive. Y él me dijo que sí, efectivamente. Así que regresé a escucharlo con mayor interés, porque quiero que el Jesús que transformó su vida transforme también la mía. Esta ilustración, esta historia me hace recordar justamente la predicación de Juan el Bautista. Una predicación sin hipocresía, igual a la de Jesús. Una predicación sin formalismos, una predicación que no se basaba solamente en rituales o en una imagen. Una predicación que se basaba en la vida práctica. Los dos vivieron lo que predicaron. Por eso fueron los dos personajes que transformaron este mundo y transformaron la historia. De ellos dos vamos a hablar en esta ocasión: Juan el Bautista y nuestro amado Jesucristo. Esperamos que el repaso de esta lección sea de bendición para tu vida como lo ha sido para la nuestra. En un momento, iniciamos. Estamos a punto de iniciar el repaso de la lección número 2, titulada El bautismo y las tentaciones, y nos alegra mucho que estés con nosotros. También nos alegra darle la bienvenida al pastor Isidro López y al pastor Abraham Ramírez, quienes son los dos pastores que componen este panel, y les damos una cordial bienvenida. Pastor Isidro, bienvenido. Pues estamos aquí para iniciar el repaso de la segunda lección, que es muy interesante porque además de que presenta las tentaciones que tuvo Jesús, también presenta la confirmación de Jesús como el Mesías, y eso es algo poderoso que justamente San Lucas tiene, ¿no? Correcto. No tan solo Juan lo presenta como Mesías, Dios mismo dice: este es, y después se confirma todavía más de que es el Mesías con las tentaciones que sufre en el desierto, ¿no? Así que yo creo que va a ser una lección agradable y muy buena. Claro que sí, no deja duda de quién es realmente Jesús para nuestras vidas. Vamos a darle la bienvenida al pastor Abraham, quien también es nuestro colega y que compone cada semana este panel. Pastor Abraham. Gracias, pastor. Sí, pues vamos a considerar la lección número 2. Y cuando el médico Lucas establece su marco teórico, menciona a muchas personas famosas de la historia. Sin embargo, solamente las personas famosas de la historia solamente sirven para poner el marco histórico. La atención se basa en Juan Bautista y en el Señor Jesucristo, ¿no? Dos personajes que son bien importantes en la historia, son nuestro Salvador, el Señor Jesús, y su precursor Juan Bautista, ¿no? Maravilloso. Así, ¿verdad? Que en contraste de estas personas que se mencionan aquí en el capítulo 3, se realza la figura de Juan y del Señor. Los reflectores se enfocan bien. Muy bien, vamos entonces a proveer el bosquejo de nuestra lección, que también será un bosquejo en 3 puntos como acostumbramos. El primer punto sería, pastor Isidro. De acuerdo a lo que presenta la lección la parte del domingo y el lunes, sería: Jesús es el Mesías. El testimonio tanto de Juan como del Señor Jesús, de Dios mismo sobre el Señor Jesucristo, diciendo: este es. El que estamos esperando, dice Juan, este es. Y Dios viene y dice: saben que este es. Correcto. ¿Verdad? Así que me parece que es una confirmación extraordinaria. Correcto. Así que este primer punto sería justamente una confirmación: Jesús es el Mesías. El segundo punto, pastor Abraham. Sí, el segundo punto, pastor: si sabes quién eres, adoras a quien debes. Sí, uno solo merece adoración y Él es a quien debemos otorgarle todo, ¿no? Esperamos que sepamos quiénes somos para que nosotros podamos adorar al único Dios verdadero. Amén. Muy hermoso punto, basado en el día miércoles. Y el tercer punto: conocer para vencer, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos que recordar que esa fue la manera en que Jesús venció. No conocer cualquier cosa, conocer la palabra. Hay que conocerla bien. Si no la conocemos bien, ¿cómo podemos responder a las preguntas que nos hacen o
a las tentaciones que se nos presentan. Porque Jesús lo que hace es eso, contestar, ¿no? Hay una tentación de esto, Él contesta con hay otra tentación, contesta así. Entonces hay que conocer para poder vencer. Si no conocemos, muy difícil vamos a vencer. Correcto. Muy bien, un buen punto interesante. ¿En qué está basada realmente nuestras decisiones, verdad? Ojalá que estén basados en la palabra. Y con este bosquejo vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento vamos a iniciar con el desarrollo de la lección número 2, el bautismo y las tentaciones. Ya regresamos. Bien, estamos listos para iniciar nuestro repaso de la lección número 2, el bautismo y las tentaciones. No queremos hacerlo sin antes mandar algunos saludos. Aprovechamos para agradecer a todos los que nos escriben un correo diciéndonos que miran el repaso y que es de bendición. Y queremos mandar unos breves saludos. Pastor Isidro. Sí, me gustaría mandar muchos saludos a los hermanos de la Iglesia del Retorno y a los hermanos de la Iglesia de Moctezuma. Esperamos que sigan disfrutando el repaso de la lección y que les sea de utilidad, así como lo es para nosotros también. Correcto. Pastor Abraham, ¿algún saludo tienes? Sí, pastor, para la Iglesia de Álamos, estuvimos en campaña ahí y nos dicen que nos siguen. Un saludo muy afectuoso para ellos. Claro que sí, yo también quiero mandar saludos al distrito de Texcoco, que también nos mencionaron que siguen el repaso, y también a todos los hermanos del Soconusco en Tapachula, que también miran este repaso y queremos mandarles un afectuoso saludo. Esperamos que siga siendo de bendición para su vida. Vamos a iniciar entonces el repaso, primero pidiendo la bendición de Dios. Les invitamos que nos acompañen en esta oración. Cariñoso Padre, queremos suplicarte que nos ayudes a confirmar lo que el Evangelio de Lucas dice, que tú eres Dios y que tú eres el Mesías. Gracias por esta lección tan hermosa, que nos confirme en la fe y nos haga, Señor, acercarnos más a ti para vivir como tú viviste. Bendícenos al repasar esta lección, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Pastor Abraham, Pastor Isidro, vamos a entrar directamente con el primer punto de esta lección número 2, el bautismo y las tentaciones. El primer punto dijimos que se llama Jesús es el Mesías, como una confirmación. Y me llama la atención, Pastor Abraham, Pastor Isidro, cómo es que Juan el Bautista, este precursor del Mesías que preparó el camino, lo hizo de manera fuerte, ¿verdad? A veces podemos pensar que incluso Juan el Bautista era un predicador nada ortodoxo, ¿verdad? Hablaba fuerte, hablaba claro, una religión práctica, y a veces nos pueden parecer duras sus palabras, ¿no, Pastor? Bueno, también mencionamos la semana pasada que no se había levantado ningún profeta en 400 años. Uh-huh. Así que imaginémonos en 400 años que no hay quien amoneste, que no hay quien hable. Había otros escritos que se habían hecho, de hecho hay los escritos que llamamos deuterocanónicos, y también una buena cantidad de otros escritos se llaman apócrifos o pseudoepígrafos. Esos circulaban y la gente los leía, pero realmente los autores no se consideraban profetas, simplemente alguien lo escribió y lo dejó, ¿no? El caso de Juan el Bautista es que después de 400 años, un periodo bastante grande de silencio, todo el mundo parece que está dormido, se le ha olvidado al pueblo que es el pueblo de Dios, que debe estar a la espera del Mesías, a la expectativa del Mesías, y pues ellos están tranquilos. Entonces cuando viene Juan el Bautista, viene con una predicación que parecen unos marrazos dándole a una piedra que está difícil de romper, ¿no? Entonces me parece que la predicación tenía que ser así. Correcto. Porque inclusive es una predicación tan interesante que la gente inmediatamente empieza a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, él le llama generación de víboras. Y entonces cuando él hace esta aseveración todavía ellos dicen, bueno, ¿y qué hacemos para dejar de ser la generación de las víboras? ¿Verdad? Y Juan les dice lo que tienen que hacer. Ahora, ¿por qué su predicación era digna de llamar la atención? Porque él sabía a quién estaba señalando. Uh-huh. Él dice, ¿saben qué?
Si ustedes no hacen caso a la predicación que yo estoy teniendo y despiertan de su letargo, de su adormecimiento, el que viene detrás de mí, como dice el versículo 16 del capítulo 3, a la verdad yo os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, a ese que viene detrás de mí ustedes no lo van a conocer. Correcto. Por eso es que la predicación fue tremendamente dura. Cualquiera de nosotros cuando lee esa expresión, me parece que no la usaríamos quizá nosotros en una predicación pública, aunque muchos sermones se han hecho de esto, pero no nos atreveríamos a decirle así a la gente. Bueno, Juan tenía que utilizar una llamada de atención así para poder señalar a quien venía detrás de él. Y yo creo que eso es lo que Juan hizo de manera correcta. Me parece que y al final lo logró. Me parece que hizo que esa gente despertara. Pastor Abraham. Sí, pastor, Juan hablaba fuerte y directo, pero pareciera ser que eso es lo que necesitaba la gente. Correcto. ¿No? Por la reacción de la gente. Si notamos en el capítulo 3, versículo 10, 12 y 14, son 3 grupos de personas. Sí. ¿Sí? Está el pueblo en general. Dice que la gente le preguntaba, entonces, ¿qué haremos? Acá en el versículo 12 dice que los publicanos venían para ser bautizados y preguntaban, ¿qué haremos? Y al último unos soldados le preguntaron también, ¿qué hacemos? Es decir, su mensaje llegó a las diferentes mentalidades y hizo que los diferentes grupos de personas respondieran adecuadamente a su predicación. De tal manera que dice el versículo 18, creo que así fue considerada su predicación, y con otras muchas exhortaciones anunciaba la buena nueva al pueblo. Es decir, la gente recibía el mensaje de generación de víboras y más, pero al último el pueblo lo consideraba buenas nuevas de salvación. Por eso es que la gente, al escuchar a Juan, se empezó a preguntar, ¿será este el Cristo? Correcto. Es decir, la gente escuchaba a Juan con la expectativa del Mesías y dijeron, este es. Es que era convincente su predicación. Sí, tenía un poder de palabra extraordinario. De tal manera que primero les manda el mensaje de arrepentimiento, ¿verdad? Y entonces, después de que ya tiene la atención del pueblo, entonces señala al Cordero de Dios, ¿no? Al Salvador, al que tenía que venir para bautizar en espíritu y fuego. Así que entonces yo creo que Juan hizo muy buen trabajo. Primero captó la atención, pero después la desvía a quien debe ponerse la atención totalmente, que es a Cristo Jesús. Y de una manera magistral, Pastor Isidro. Sí, por eso es que decíamos nosotros, Juan, su predicación ni siquiera va mezclada con un atisbo de palabras suaves y tranquilas. Un revestimiento suave. No, va directo porque él le dice, miren, su oportunidad ha llegado. Estamos esperando por 400 años. Llegó ya. Pero ustedes no conocen lo que está pasando. Y como ustedes no conocen lo que está pasando, es importante que ustedes puedan conocerlo, que ustedes sepan lo que está sucediendo en nuestro medio, ¿no? Porque si ustedes no lo conocen, entonces el que viene detrás no va a ser reconocido. De tal manera que así fue, porque recordemos que el Evangelio de Lucas, dijimos que es un evangelio para todas las naciones. Por eso es que los 3 grupos de personas que están aquí son importantes. Incluye al pueblo judío, incluye a un grupo despreciado, los publicanos, incluye a un grupo que tenía que hacer allí, los soldados. El evangelio es para todos, y la palabra que se utiliza ahí en el versículo 18, anunciaba la buena nueva, es justamente evangeliceto, que justamente viene de evangelion. O sea, es exactamente la misma palabra para evangelio.
las buenas nuevas, les predicó el Evangelio. ¿Cuál era el Evangelio? Viene la solución a todos los problemas, y la solución a todos los problemas es Cristo. Por eso es que cuando Jesús llega a bautizarse delante de Juan, dice las Sagradas Escrituras en el capítulo 3, versículo 21, el cielo se abre y hay una voz, además del descenso del Espíritu Santo en forma de paloma, hay una voz del cielo que dice: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. En otras palabras, Juan el Bautista dice: miren, viene uno detrás de mí, aquí llega el que viene, él lo bautiza, y ahora viene una voz que dice: mira, Juan, que no se te olvide, este es. La gente que escucha, este es. La confirmación viene del cielo, pastor. Así es, por eso es que decíamos, el cielo dice: este es el Mesías que ustedes llevan 400 años que están esperando, este es. No tienen por qué esperar a otro, ni se dejen engañar por otros que han llegado. Nosotros encontramos más adelante que se levantó Judas el Galileo, se levantó Teudas, un egipcio. Bueno, ninguno de ellos fue confirmado por una voz celestial, ¿no? Eso es importante, pastor, porque alguien podría decir: bueno, a lo mejor Juan se equivocó o alguna cosa. No, el mismo cielo confirma que Jesús es el Mesías, y ahí encontramos, por supuesto, la lección de la Trinidad también, pastor. Sí, muy clara. Creo, y el pastor Abraham, me parece que en el comentario que él va a hacer ahora justamente lo va a incluir, que esta confirmación que el cielo hace nos da la seguridad. Esperaban al Mesías. ¿Quién era el Salvador, no, pastor Abraham? Claro. Sí, pastor, yo creo que primeramente cuando Jesús es bautizado es la confirmación. Él es el ungido, Él es el Mesías, ¿no? Ya lo había señalado Juan Bautista, pero ahora la señalización viene directamente del cielo. Cuando Él sale del agua, se pone a orar, y entonces en forma física viene una paloma y se posa sobre su hombro, e inmediatamente viene la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Así que entonces, confirmación del Padre al decir que Él, el que está ahí, ¿verdad?, bautizándose, es su Hijo y es divino también. Así que entonces toda la gente que estaba ahí bautizándose, o que estaban escuchando la predicación de Juan, se dieron cuenta que el que estaba ahí bautizándose no era otro más que el Hijo de Dios, ¿verdad? Dios que había descendido del cielo. Así que, no más, Juan hasta ahí está cumpliendo totalmente la misión. Él era el precursor, era el que debía de anunciar, él era el que había de señalar al Mesías, y lo está haciendo. Juan hasta ahí cumple su misión. Ahora, reafirmando esa misión, viene la voz del cielo, confirmando también a Cristo Jesús. Juan cumple su trabajo y lo hace bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento regresamos al segundo punto de esta lección número 2, el bautismo y las tentaciones. Ya regresamos.
Bien, entramos de lleno con el punto número 2 de esta lección número 2 también, el bautismo y las tentaciones. Ya hemos hablado justamente de cómo se confirma que Jesús es el Mesías a través de la predicación de Juan y la confirmación del cielo. Y ahora vamos con el segundo punto: si sabes quién eres, adoras a quien debes. Y es interesante notar cómo es que Jesús, Pastor Abraham, Pastor Isidro, inicia su ministerio enfrentando fuertes tentaciones. Por eso es que veíamos en el segmento anterior que Dios confirma quién es. Recordemos que desde antes Él ya sabía, ¿verdad? Porque justamente cuando inclusive se le pierde a sus padres, pues Él les tiene que decir, capítulo 2, versículo 48, cuando sus padres lo vieron, se mayor, su madre le dijo: hijo, ¿por qué has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él respondió: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los asuntos de mi padre tenía que estar? Es decir, él ya sabía quién era. Pero aquí apenas tenía 12 años. Pasan más o menos unos 18 años, y cuando él tiene 30, para que no se le olvidara, ahora en ocasión del bautismo viene la confirmación. Él sí sabe, ahora le dice a Dios: tú eres mi hijo amado, tú tienes una función específica que cumplir mientras estás aquí en este mundo. Tienes que salvar a la raza humana. Para eso has nacido, para eso has llegado a esta hora. Vas a pasar 3 años y medio instruyéndolos. Jesús sabía quién era. Por eso es que cuando va al desierto, de acuerdo a San Lucas, en esta segunda tentación, bueno, ahora la tentación es terrible, porque justamente San Lucas capítulo 4, del versículo 5 al 8, dice: el diablo lo llevó a un monte alto y en un momento le mostró todos los reinos de la tierra. El diablo le dijo: a ti te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me han sido entregados, y a quien quiero los doy. Si tú me adoras, todo será tuyo. O sea, él mismo dice: yo soy el dueño ya. Ya lo arrebató. Podemos cambiar, yo te los puedo regalar, pues. ¿A qué había venido Jesús? Yo creo que a veces ese es el asunto que se nos olvida. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a salvar a la raza humana y a levantarla otra vez para que pudiera honrar y glorificar a Dios como su creador y reconocerlo como tal. A eso vino. Y entonces cuando Él viene, Él sabe su función. Pero lo que siempre ha estado en lucha en este conflicto cósmico en el cual todos estamos inmersos es el asunto de la adoración. Correcto. La adoración ha estado. Hay un texto que viene aquí en la lección que es Isaías 14, 13 y 14, donde él justamente dice, Lucifer dice: ¿sabes qué? Pues yo voy a levantar mi trono ya junto a Dios, ahí voy a estar, y pues será semejante al Altísimo. Es decir, si estamos a la par, ya no va a haber un solo Dios compuesto por 3 personas. Yo también estaré ahí. Y entonces cuando el Hijo de Dios viene para redimir al ser humano, dice: mira, ¿para qué tienes que ir a la cruz? ¿Para qué tienes que sufrir? Digo, porque el diablo conocía la profecía de Daniel. Algunas personas piensan que el diablo no la conocía. No, él la conocía y sabía que el Mesías iba a morir. Y el diablo también lo sabía, que eso iba a pasar. Pero dice: ¿para qué? ¿Tienes que sufrir? No, no sufras. Yo te lo voy a dar y solamente tienes que postrarte y adorarme. No es mucho. O sea, no es mucho. ¿Cuántas veces se nos presentan así las tentaciones, no? Es la trampa moderna, la trampa que sigue poniendo a nuestro diario vivir. ¿Cuántas veces se nos presenta algo así? Y no es mucho, ¿no? No es mucho. Y cae uno ahí en la tentación. Cuando sabemos quiénes somos, sabemos a quién adoramos. Y eso me parece que es la parte fundamental de la lección ahora, ¿no? Pues ahora, Pastor, Lucifer siempre ha anhelado, ha querido, ha deseado la adoración, pero no puede. Él sabe que no puede recibir adoración porque es un ser creado. La adoración solamente le pertenece a Dios. Amén. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, solamente a Él. Pero Lucifer siempre ha querido y la ha buscado con anhelo, ¿no? Pero quien no merece y la busca, es egoísmo total. Por eso en el libro de Isaías, lo que mencionaba el pastor, yo quisiera leer el versículo 13 y 14. Habla con un orgullo del corazón. total. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, yo voy a subir al cielo. En lo alto
por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte de reunión al lado del norte me sentaré. Sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Puro egoísmo, ¿no? Yo subiré, yo me sentaré, yo seré. Busca adoración. Aquí en la tierra viene con el Señor Jesús y aplica su tentación, creyendo que Jesús también busca adoración de esa manera, ¿no? Yo no sé si se equivoca Lucifer en la tentación de esa manera o en ese punto. Jesús no busca adoración. Es más, él tomó el camino diferente. Satanás dice: subiré a lo alto, sobre, ¿sí?, el monte, ahí pondré mi trono. Junto al trono de Dios, ahí pondré mi trono. Jesús está en el trono con Dios. Y Jesús, en vez de decir voy a subir más alto, él condesciende y viene a esta tierra. Amén. ¿No? Qué contraste. Qué maravilla. De actitud. Y el Señor Jesús, con una humildad, ¿verdad?, viene acá. Sin embargo, para hacer la voluntad del Padre tenía que pasar por el dolor, el sufrimiento y la muerte. Creo que ahí Satanás... ahí está la trampa del enemigo, justamente. Ahí está la trampa. ¿Tú te vas a evitar todo esto, el dolor, el sufrimiento y la muerte, si me adoras? ¿Por qué? Porque míos son todos estos reinos. Satanás se erige según como el rey de este mundo, y entonces, te voy a dar todos estos mundos, todos estos reinos, si postrado me adorares. Jesús resuelve darle la adoración solamente a su Padre. Y si hacer la voluntad de su Padre tenía que pasar por el dolor, el sufrimiento y la muerte, él lo haría. Se iba a pasar. Resolvió hacer eso y fue el triunfador. La adoración se la dio a su Padre, que solamente le corresponde. Perdón, pastor. ¿Será que nosotros justamente a veces hacemos eso que Satanás nos pone en el camino, Pastor Isidro? Preferimos a veces el camino fácil, no queremos pasar por el costo de la cruz, y a veces nos vamos por lo más sencillo. Sí, por eso es que es importante, y justamente por eso le hemos puesto a esta parte, ese título se lo pusimos aquí, ¿no? Si tú no sabes quién eres, vas a ser infiel. Así es. Si no sabes quién eres, vas a ser infiel. Porque se te va a olvidar que eres un hijo de Dios y que tienes una función aquí en este mundo. Correcto. Entonces, se te presenta una tentación. Tienes que ir a una entrevista de trabajo en sábado. Pero no es mucho lo que vas a hacer, es una entrevista. ¿Qué tanto es una entrevista para todos los que estamos aquí? Pues no es nada. ¿Cuánto te puedes tardar? Ahora, va a ser después del culto divino. Vas a poder ir al culto divino, después del culto divino vas a ir, te entrevistas y después vas a la sociedad de jóvenes. Díganme, ¿hubo algún problema? Sí hubo un problema. Estoy haciendo mis trabajos en el día que debo adorar a mi Dios. Tremendo. Así que dejé de adorar a Dios y me puse a adorar otra cosa. Caemos en la trampa. Eso es lo que a veces no alcanzamos a entender. Por eso es que la gente, nosotros vamos a notar hace un ratito, decimos, ¿cómo lo hace el diablo? Pues es que el diablo ha buscado adoración y la ha encontrado. Porque hay gente que le hace caso. ¿Cuántas personas han desechado a Dios como el creador y lo han sustituido por la evolución? Así que el diablo ha adquirido la adoración de las personas diciendo, ¿sabe que no hay un creador? Si no hay un creador, ¿a quién adoro? No puedo ser una persona religiosa que adora a Dios si no creo que es el creador, porque si no sería yo un inventor de cosas. Estaré yo a la altura de nuestros ancestros que adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, etc. Tenían decenas de dioses y cientos de dioses. Lo que la lección está diciendo es, todos tenemos que saber. Jesús sí sabía quién era. Él sabía a qué vino este mundo. Soy el Hijo de Dios, vine a este mundo a rescatar a la raza humana. El asunto va a estar difícil porque todo gira en torno a la adoración. Bueno, cuando se le presenta, el diablo le dice, mira, todo esto te voy a dar, no necesitas pasar, viniste a recuperarlo, ¿verdad? Yo lo tengo bajo mi poder, porque mira, Adán no me duró nada, lo vencí.
O sea, fíjense, o sea, hay muchos argumentos detrás. Adán lo vencí, así que yo soy ahora el responsable. ¿Lo quieres? Yo te lo puedo dar. Yo te lo puedo dar. Tienes que superar. ¿Qué vas a sufrir? Nadie te va a despreciar. Es más, todo el mundo te va a apapachar y te va a decir, oye, qué padre, qué bueno que viniste. Ya eres ahora el nuevo dueño. Pero Jesús sabía quién era. Y el saber quiénes somos nos lleva a pasar por lo que ustedes dos han mencionado. El camino complicado y difícil. Lo recuperó, el camino pero con el costo. El camino no asfaltado, ¿no? Ahora, pastor, usted dice que Satanás ha conseguido cierta adoración. Así es, porque la gente no sabe a quién adora, o sea, no sabe quién. Exacto. La ha conseguido de los que no han entregado su vida a Dios. Sí, es lo que estamos diciendo. Ahora, los que le han entregado su vida a Dios y se han bautizado, por ejemplo. Yo siempre digo en la oración que se escuche otra vez la voz de en el Jordán. Tú eres mi hijo amado. Así es. Tú eres mi hijo amado porque me has aceptado, me has entregado tu corazón. Todos los que hemos hecho ese pacto y hemos entregado nuestro corazón a Dios, somos hijos de Dios. Y entonces debemos actuar como el hijo de Dios. ¿No? Sea cual sea el precio. El costo. ¿Sí? Y hay que adorar solamente al que merece adoración, que es el creador de todas las cosas, que es nuestro Dios. Amén, amén. Vamos a hacer una segunda pausa y en un momento regresaremos a esta hermosa lección, lección número 2, el bautismo y las tentaciones. No se vayan, ya regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro, preparados para su venida. Bien, estamos de vuelta y estamos entrando a la tercera y última parte de esta lección tan hermosa, la lección número 2, el bautismo y las tentaciones. Y vamos a entrar al tercer punto, conocer para vencer, basado justamente en las otras dos tentaciones. Pastor Isidro, pues hablamos de una palabra que es justamente el tema de este gran conflicto, que es la adoración. Pero entramos a otra palabra muy interesante, Pastor, que es la confianza. La confianza en el Señor, porque si decidimos ser fieles, ahora nos tenemos que poner en un terreno de confiar, aunque a veces no vemos, ¿verdad? Sí, en el segmento anterior hablábamos de que cuando sabemos quiénes somos, sabemos a quién adorar. Entonces, en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, pero a cuantos lo recibieron les dio el poder o el derecho de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Es decir, el Hijo de Dios lo primero que debe recordar es eso, que es Hijo de Dios. Ahora, si yo soy hijo del Rey del Universo, pues Dios nunca me va a dejar. Por eso es que en esa primera tentación, como la presenta San Lucas, dicen, oye, tienes hambre, ¿verdad? Le dice el diablo al Señor Jesucristo, mira, ¿tienes hambre? Pues sí, tengo hambre. Digo, porque no está todo el diálogo, ¿no? ¿Tienes hambre? Pues sí tengo hambre. 40 días que no había comido, dice el versículo 2, en esos días no comió nada y al final tuvo hambre. Así que, oye, ¿tienes hambre? Imagínense después de que no como en 40 días y alguien viene y me pregunta si no tengo hambre. La respuesta es sí tengo hambre. Pero entonces ahora en ese diálogo que no se encuentra, sí se encuentran las palabras del diablo. El diablo dijo, si eres el Hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Porque si eres hijo de Dios, lo que hemos hablado en la tentación anterior, de saber quiénes somos, bueno, ¿sabes quién eres? Si eres el Hijo de Dios, puede decir que esta piedra se convierte en pan y se va a hacer pan. Y entonces con eso vas a poder satisfacer tu necesidad física, no vas a poder comer. ¿Cuántas veces nos pasa a los seres humanos que en busca del pan desconfiamos de Dios?
transgredimos sus principios. ¿Verdad? El que tenía el poder para convertir las piedras en pan era Jesús, porque era el Hijo de Dios. Y como Dios tenía el poder de hacer todo. Él hizo los mundos, todos los mundos que conocemos de este universo, todas las constelaciones, todo lo que conocemos lo hizo, que no pudiera ser que una piedra se convirtiera en... le hubiera pedido algo más difícil, ¿no? Pero eso que para Dios es fácil, hubiera hecho que desconfiara de Dios. Porque Él no vino para servirse con sus poderes, ni a tomar decisiones para su propio beneficio. Él tenía que mostrar que se puede vencer en las tentaciones, tal como cualquier humano es tentado. Pero por eso hay que conocer, por eso es que en esta última sección estamos diciendo hay que conocer para vencer, hay que conocer la Escritura. Por eso es que Jesús le dice, mira, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Es decir, el alimento es importante para que te sostengas en este mundo, pero el conocer la palabra de Dios trasciende este mundo. Así que tienes que conocer la palabra del Señor para que cuando algo así se te presente, recuerdes una promesa donde Dios te dice, mira, Salmo 37:25, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Verdad? Y yo creo que cuando conocemos podemos recordar todo lo que Dios nos promete y entonces podemos seguir adelante, ¿no? Esa es la clase de confianza que Dios quiere que desarrollemos. Pastor Abraham. Sí, pastor, el asunto de la tentación fue algo muy especial. Dice Elena White que Satanás decidió tomar él mismo el asunto de la tentación personalmente. No se lo iba a encargar a ningún ángel maligno, a nadie. Él era el inicio del ministerio del Señor Jesús y especialmente ahí quería Satanás acabarlo. Antes de que empieces a predicar, te voy a acabar. Así que él tomó la iniciativa para estar ahí, ¿no? Y el ataque fue, si eres el Hijo de Dios. ¿No? Allá en el Edén, Dios dijo, si toman de este árbol van a morir. Satanás dice, no morirán. En el bautismo del Señor Jesús dice, este es mi Hijo amado. Y entonces Satanás viene. Ya había sido la confirmación. Ya estaba la confirmación. Y ahora lo pone confirmado. la duda. Y ahora lo pone en duda Satanás. Si eres Hijo de Dios, haz esto. A ver, confirma, a ver si puedes hacerlo, ¿no? Satanás es astuto. Pero gracias a Dios, el Señor Jesús fue mucho más inteligente que Satanás y soportó la tentación, ¿no? Y lo remitió, y el Señor Jesús remitió a Satanás a la palabra de Dios, ¿no? No solo de pan vive el hombre. Yo vine aquí a cumplir una misión, una función, ¿sí? Y en otra ocasión Jesús dijo, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió y que termine su obra. Esa era la comida y la bebida de Cristo Jesús, ¿no? Así que entonces Él, cuando vino a esta tierra, vino totalmente dedicado a cumplir la misión por la cual había venido a esta tierra. Creo, pastor, que lo primero que debemos nosotros tener en cuenta es que somos hijos de Dios y que las tentaciones, cualquiera sea su naturaleza, podemos vencerlas en el nombre de Cristo Jesús, ¿no? Y creo que esto es lo que nos deja la enseñanza máxima, que nos deja esta parte de la lección. Amén. Sí, yo creo que aquí hay un pensamiento de la lección en la parte final, sí, pasó, donde dice, dudar de la palabra de Dios es el primer paso para ceder a la tentación. Por eso hemos dicho, hay que conocer para vencer. Si no conoces la palabra, vas a ser vencido. Porque conocer la palabra te da confianza. Conocer las promesas de Dios es extraordinario para todos, porque es lo que nos permite decir, Señor, no importa lo que venga, ahí voy. Pues. Te debería dar confianza y la decisión de ser fiel. Pero cuando dudamos de la palabra, es lo primero que nos lleva más rápido a la tentación y lo que nos hace ceder. En el cielo, dice la parte final de la lección, Satanás desafió la autoridad de Jesús, y lo hizo también aquí, incluso de una manera mucho más sutil, porque no le llegó diciendo otra cosa, le llegó diciendo lo que era. Si eres el Hijo de Dios. ¿Eres el Hijo de Dios? La respuesta de Jesús es sí.
entonces di que estas piedras se conviertan en pan, no pasa nada, porque tú tienes el poder. Pero justamente cuando llega con nosotros nos dice exactamente lo mismo. Si eres el Hijo de Dios, bueno, pues Dios es tan bueno, tan cariñoso, tan amante, que te puede perdonar si vas a trabajar en sábado, si vas a la escuela en sábado, si haces esto, o sea, todo se lo puede tapar, porque es el Hijo de Dios. Tampoco es así. Dios lo que espera es fidelidad de cada uno de sus hijos. Por eso es que en la última tentación, justamente otra vez se presenta y ahora le dice en el versículo 9, entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará por ti para que te guarden, en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús respondió, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, ¿por qué hay que conocer la palabra del Señor? Porque el diablo también la puede usar. Yo recuerdo mucho cuando se decía de nosotros como iglesia que éramos la iglesia del libro. Conocíamos la Biblia bien, a profundidad, y yo creo que es una de las cosas de las cuales estamos adoleciendo y por las cuales a veces dudamos, la falta de conocimiento de la palabra del Señor. ¿Cómo resistir las tentaciones si no sé nada de la palabra del Señor? Es como cuando un muchacho va a la escuela, ¿no? Porque siempre oramos cuando, no sé si así le hagan los chicos, yo le decía cuando estaba en la universidad, iba a hacer un examen, antes del examen siempre decía, hacíamos la oración en general en el salón y después yo decía, mira Señor, ya oramos, ya oró el profesor, el colega que ha orado, mi compañero de estudios, pero ¿sabes qué? Pues recuérdame lo que yo estudié, ¿no? Yo hacía también mi oración aparte. No porque desconfiara de la otra, sino porque yo le decía, acuérdate de mí, ¿no? Pero cuando alguien no estudia, que es lo mismo que no conoce, ¿qué le puede recordar del Espíritu Santo? Dios no ayuda flojo, ¿no? Está en blanco la mente, pues por más que el Espíritu Santo escudriñe, lo que encuentra es que está en blanco. Casi, recuérdame lo de la clase, ¿no? O sea, entonces lo mismo dice, porque la palabra de Dios es clara. Cuando te presenten ante los reyes de la tierra, entonces el Espíritu Santo te recordará lo que debes decir. Pero si yo no me aprendí nada, no recuerdo nada, no, es más, no estudié nada, ¿qué me puede recordar el Espíritu Santo? Adolecemos del conocimiento de la palabra. Por eso pastor. es que peligroso. Hay que conocer para poder vencer. Cuando llegue la tentación, Dios siempre te va a recordar una parte de las Sagradas Escrituras, porque es su Hijo. Por ejemplo, pastor, estoy pensando alguien que de repente tiene carencia de recursos y dice, no, pues no voy a dar el diezmo, ¿verdad? Pero hay una promesa, pastor, y tú que fuiste director de mayordomía, y yo también, está la promesa, pastor, pero a veces desconfiamos de la palabra. Dios promete su protección y su bendición solamente en el contexto de obedecer su voluntad. Amén. ¿No? Tú me obedeces, está bien, ahí están todas mis bendiciones. Y están las ventanas abiertas, ¿no? Para que puedas recibir todas las bendiciones. A mí me gustó mucho en el jueves, pastor. Sí. Pon cuatro puntos, creo que es bueno mencionarlo. Ninguno está libre de tentaciones, ese es el primero. Todos vamos a sufrir de tentaciones. Estamos en este mundo, tenemos un enemigo común, él quiere nuestra perdición, así como quería la perdición del Señor Jesús, entonces va a venir a tentarnos. Ninguno está libre de tentaciones. Número 2, Dios permite y si Dios permite la tentación, otorga la salida. Amén. Porque Dios quiere que seamos victoriosos igual que su Hijo. Así que entonces Él nos da la salida. Número 3, las tentaciones no son iguales cada vez. Sí, de 3 maneras se presentó Satanás con el Señor Jesús, ¿verdad? De forma diferente. Para hacerlo caer, pero gracias a Dios el Señor Jesús se mantuvo fiel, y entonces las tentaciones no son iguales cada vez. Creo que debemos estar nosotros alertas, como dice el Señor, como dijo el pastor, para que podamos ver en la Biblia, que nuestros ojos se abran de tal manera que cada vez que venga la tentación podamos identificarla y vencerla. Y número 4, la tentación no está más allá de nuestra capacidad para resistir. Si Dios permite una tentación, entonces nosotros tenemos la capacidad para vencerla.
en el nombre de Cristo Jesús. Y basados en su palabra. Sigamos en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pues hemos llegado lamentablemente al final de esta lección. Me parece que ha sido una lección muy hermosa, muy práctica, ¿verdad? Ojalá que ustedes piensen lo mismo que nosotros. Y vamos a despedirnos, no sin antes dirigir unas palabras de todos los que componemos esta mesa a manera de exhortación. Pastor Isidro. Pues hermanos, recordemos que somos los hijos del Todopoderoso. Adorémosle y disfrutemos siempre también adorando a Jesús como el Mesías y disfrutando de la guía del Espíritu Santo. Amén. Pastor Abraham. Entreguemos nuestra voluntad totalmente a nuestro Dios y confiemos en sus promesas y que resuene constantemente en nuestra mente: soy hijo de Dios, ¿no? Y la confirmación Él la da. Decíamos aquí detrás de cámaras, nuestro problema es ser fieles. El problema de Dios será cumplir sus promesas y Él las cumplirá. Así que hermanos, mantengámonos fieles, el Señor está a nuestro lado. Esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Esperamos que esta haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos hasta la próxima.